soy Steffi Muñoz y acompaño procesos terapéuticos y emocionales desde la holística y hoy estoy atravesando el mío propio. Hoy estamos ya en el día 25 de los 30 días superando a mi ex. No puedo creer que nos queden solamente 5 días. El tiempo ha pasado volando, literalmente para mí ha pasado volando. Les agradezco mucho a las chicas que han hecho conmigo el reto en WhatsApp y quienes van viendo el reto, ¿no? A lo largo de los días, que han sido muchas chicas también que me han contado que están haciéndolo y les está sirviendo. Les agradezco mucho por acompañarme y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una cosa súper importante y es que ya hemos trabajado heridas, vamos a hablar un poquito más adelante también sobre eso, pero ya estamos en un momento más de construcción, ¿no? Y esta vez vamos a hablar de que no solo se trata de identificar la herida, no solo se trata de sanarla y trabajarla, sino de empezar a lanzarnos al mundo de una manera distinta. Así que ahora vamos a hablar de elegir distinto, de una forma de atracción consciente. Hay una creencia muy arraigada en el mundo del crecimiento personal y es que para empezar a sanar tienes que dejar de mirar afuera y mirarte adentro. Pero tenemos que reconocer que somos un todo, ¿no? Un todo integral. Y lo que no miramos adentro se nos materializa afuera. Así que el trabajo interno es súper necesario. Hay que darnos de esos espacios de soledad para trabajar en nosotros, en nuestras heridas y en todo lo inconsciente que tenemos todavía por dentro, ¿no? Para poder vincularnos mejor. Pero algo fundamental y súper importante es que no solo nos construimos en soledad, nos construimos también en base a los vínculos que mantenemos con otras personas, no nada más de pareja. Lacan, por ejemplo, hablaba de algo muy interesante y es que nuestra personalidad no solamente se construye viéndonos adentro y reconociéndonos adentro, sino que también nos reconocemos y nos construimos a partir de la mirada del otro. Y de hecho es así como iniciamos nuestro proceso de construirnos a nosotros mismos desde la infancia, ¿no? A raíz de la mirada de nuestros padres y de nuestro entorno. De ahí que dentro de un vínculo reconozcamos partes de nosotros mismos que no habíamos visto en otras ocasiones, ¿no? Cuando alguien nos ve, nos reconoce y se vincula con nosotros, nosotros somos capaces de entrar a esos lugares a los que antes no podíamos acceder de nuestra propia personalidad. De ahí que las relaciones y las rupturas, las separaciones, los divorcios sean crisis vitales tan importantes y que nos transformen de maneras tan profundas. Y desde aquí tenemos que reconocer que muchas veces no es que nos sintamos atraídas solamente por una persona, ¿no? Sino que esa persona nos evoca una dinámica de funcionamiento muy familiar. Por eso hacemos match precisamente con esa persona. Y por eso, por mucho que en soledad trabajemos en nosotras mismas, y yo les hablo de 4 años de un trabajo súper intenso en mí misma, en mi proceso, en terapia, por eso es que después de este trabajo tan intenso en nosotras mismas, salimos de ahí y al momento de vincularnos volvemos a hacer las mismas elecciones, porque son dinámicas que solo se pueden reconocer dentro de los vínculos. Ahí es donde la química se activa y la química reconoce los mismos patrones, porque la química no responde a la conciencia, responde a lo que está guardado en el inconsciente, o sea, en el cuerpo. Por eso la química se activa con ciertas personas y no con otras. Y a raíz de esta química que empieza a despertar estos patrones, hay algo con lo que muchas personas cargan con culpa y llegan a terapia a decir, es que yo tuve la culpa y me identifico mucho con eso. Y es que una de las dos personas generalmente es la que va a generar conflicto dentro de la dinámica de la pareja. La que pregunta, la que incomoda, la que insiste, la que mira lo que está pasando, generalmente es la persona más sana del vínculo, aunque no se puede interpretar así. Y es justamente porque es el inconsciente de esa persona el que está entendiendo que algo falla en la dinámica, que algo no está del todo bien. Por eso a estas personas, a todas las personas que tienen culpa por esto, que llegan a terapia a manifestar, es que si no hubiera dicho esto, es que si tal vez no hubiera actuado de cierta forma, quiero que reconozcas que si actuaste de esa forma es porque tu inconsciente estaba sintiendo algo que probablemente el otro
no era capaz de verbalizar y no podía decir, pero siendo tú la persona más consciente dentro de la relación, tú sí notabas esta alteración, esta falla, esta incomodidad de que algo efectivamente no iba bien. Y de hecho, el conflicto que tú veías, generabas, no solo era por tratar de reparar ese conflicto, sino porque esa parte de ti, la que se daba cuenta, estaba intentando no repetir el mismo patrón. Entonces, desde aquí, el tener un nuevo vínculo, el sentirte atraída por alguien, no va necesariamente de que dejes de sentir esta atracción, ¿no? De que nadie te vuelva a gustar, sino más bien de hacer consciente que está activando esa química, sobre todo en cuanto a dinámicas. Reconocer, por ejemplo, qué emociones se activan en ti, qué acciones, qué actitudes toma el otro para que ciertas acciones se activen en ti. Reconocer este tipo de patrones, sobre todo de formas de actuar tanto del otro como tuyas, y qué emociones te generan es súper importante para no volver a repetir el patrón. Y desde aquí vas a reconocer qué se siente familiar, qué parece un déjà vu, parece esto ya lo viví en algún momento, y pregúntate en ese momento, ¿esto me expande o se siente familiar? ¿Esto me llena, me hace sentir bien o siento que ya viví esto antes? Porque muchas veces lo que ya viviste antes y lo que se siente familiar no necesariamente es lo que te hace bien. Y desde el reconocimiento de esto, hoy en el ejercicio vamos a escribir qué tipo de personas nos han atraído repetidamente durante nuestra vida. Y luego vas a responderte qué parte de ti se activa cuando aparece alguien así. Se activa este miedo a que se vaya, esta necesidad de controlar, por ejemplo. Y en un nivel más sutil, te invito, si te gustan estos temas espirituales o esotéricos o de astrología, por ejemplo, te invito a que notes pequeñas coincidencias, sincronicidades, las llamaría Jung, sobre qué cualidades tenía esta persona que puedan estar identificando algo o en qué momento encontraste a esta persona de tu vida. Te doy mi ejemplo particular. En mi caso, conocí a mi expareja justamente después de la muerte de mi padre. Personas que ambos eran de signos de aire, personas que no pudieron ninguno de los dos quedarse a sostener vínculos sanos. Ambos fueron personas muy distantes, muy de irse, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en tu vida cuando conociste a esta persona? ¿Qué casualidad reconoces, por ejemplo, en el signo zodiacal, en cómo le conociste? ¿Qué te lleva a recordar o a revivir cosas de tu historia, de tu familia, de tus ancestros? ¿Qué puedes notar ahí? Vamos a indagar profundo en qué puede haber ahí, qué te puede estar diciendo todo esto que encuentres sobre ti y sobre las heridas que estás tratando de resolver, encontrándote con personas así repetidamente. Y reconociendo todo esto, en la lectura de hoy vamos a averiguar un poquito qué tipo de vínculo estamos listas para sostener a partir de este proceso de sanación. Para esto vamos a sacar 3 cartitas que me van a responder. La primera: ¿qué patrón de atracción estoy lista para dejar de repetir? La segunda: ¿qué tipo de vínculo sería más sano para mí ahora? Y la tercera: ¿qué parte de mí necesita fortalecerse para poder elegir distinto? Como primera carta tenemos al paje de espadas invertido, y esta carta me habla de que el patrón que estamos listas para dejar de repetir es el patrón de hipervigilancia. Como les había contado, las espadas siempre me hablan de la mente. Esta carta, en el sentido derecho, me habla de alguien que mira, que vigila, que está atento a las cosas, que trata de estar pendiente a su entorno. Pero invertida me habla de hipervigilancia. Entonces me habla de un patrón en el que en tus vínculos tú tienes cierta necesidad de reconocer, de interpretar cada palabra.
cada cosa, cada gesto, cada acción del otro. Estás en constante hipervigilancia a todo lo que el otro haga para tal vez reconocer, me quiere, no me quiere, quiere estar conmigo, no quiere estar conmigo, ¿qué está pasando? Todo el tiempo con esta necesidad de vigilar. Y es entonces cuando los vínculos se vuelven cansados para el sistema nervioso y en vez de darte paz, regulación, más bien te tienen en un constante estado de alerta, ¿no? Como te repito, de hiperfoco, de hipervigilancia y de ansiedad, de no saber, de ambigüedad también, de sostener todo el tiempo la incertidumbre, de no saber qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente siente el otro por ti, ¿no? Como esta constante duda. A veces me dice que me ama, luego me dice que no, luego me dice que no, que el amor ya está, el amor ya está listo, ¿no? Que es lo que ya está hecho. Y después te dice como, no, es que yo no sé amar, o cosas así, ¿no? Como que te deja en una constante interpretación y en una constante ambigüedad de lo que está pasando. Respondiéndome a la pregunta, ¿qué tipo de vínculo se alinea más conmigo, ¿no? Estoy siendo ahora, después de esta transformación, capaz de sostener. Y el mago me habla, es una carta bellísima respondiendo a esta pregunta, me habla de vínculos claros. El mago siempre me habla de comunicación clara, de algo que está por iniciar también, ¿no? Puede ser que pronto tengamos noticias. Me habla de, porque es el número uno, ¿no? El mago es el número uno del tarot. Me habla, como te fijas, el mago en su mesa tiene los cuatro elementos. Tiene las copas que representan a las emociones, los oros que representan a lo valioso y a la materia, las espadas que representan a la mente y los bastos que representan a la acción consciente. El mago me habla de un vínculo en donde ya puedo decir lo que siento, en donde el otro dice lo que siente y lo materializa, ¿no? El mago me dice, como es arriba, es abajo, como pienso, actúo, ¿no? Ese es el tipo de vínculo que ya estamos listas para sostener, que ahora ya podemos ver y somos más conscientes. Un vínculo en el que el otro diga claramente lo que siente, lo que quiere y lo demuestre con acciones. Y es justamente ahí donde tenemos que identificar el patrón. Cuando alguien te muestre más que intensidad inicial, consistencia a lo largo del tiempo, entonces es un vínculo que me habla de esto. Como pienso, materializo y siento, ¿no? Y como última carta tengo a la muerte invertida y esta carta es loquísima, me está respondiendo que necesita fortalecerse dentro de mí para poder acceder a a esta nueva forma de vincularme, ¿no? Claro, lo que necesita fortalecerse es nuestra capacidad de soltar patrones familiares, más allá que de soltar a la persona por la que estamos atravesando este duelo, ¿no? Más bien, la carta de la muerte siempre me va a hablar de transformación, pero es una transformación que se atraviesa, ¿no? Que se vive. Ahora, la carta de la muerte invertida me habla de una transformación dolorosa, de un proceso que va a cambiar, algo va a morir dentro de nosotros, pero va a doler. ¿Y por qué duele? ¿No? Cuando una carta me muestra que hay dolor, que va a haber sufrimiento, es porque hay resistencia ante esa transformación, ante la muerte de eso, ¿no? Y es que el patrón se siente tan familiar, reconoce tanto nuestra historia que cuesta alejarse de ese patrón. ¿Por qué? Porque una parte de nosotras, muy inconsciente, muy infantil, se siente cómoda todavía en ese patrón, se siente cómoda repitiendo lo que ya conoce, porque más bien lo nuevo, una experiencia distinta, una experiencia en la que es prioridad, sería confrontativa, sería difícil de manejar y de llevar, aunque suene extraño, posiblemente uno pensaría, no, ¿cómo va a ser difícil si soy prioridad sentirme incómoda? Pero es cuando, no sé si han escuchado aquí, que los vínculos sanos se sienten aburridos y entonces somos nosotras las que vivimos ese vínculo sano después de vínculos tóxicos, las que queremos irnos, nos decimos, pero no me siento bien aquí. Eso es lo que tenemos que cambiar, esta resistencia y lo que tenemos que fortalecer, ¿no? Esta aceptación del cambio de patrón, salir de nuestra zona de confort en donde este estilo de vincularse
desde la hipervigilancia del otro, se nos hace cómodo o se nos hace familiar, porque posiblemente venimos de hogares donde tuvimos que estar hipervigilantes a la emocionalidad del otro o a las reacciones del otro para saber cómo actuar. Y siendo así, es un espacio que conocemos muy bien, nos manejamos perfecto vigilando, controlando, ¿no? Excesivamente la conducta del otro. Lo que tenemos que hacer es soltar esa resistencia al cambio, cambiar con fluidez. Eh, Nuevamente, como les había dicho, y esto solamente se logra viviendo el vínculo. Solamente viviendo un vínculo nuevamente vamos a saber lo que es ahora sí soltar el control, ahora sí soltar la hipervigilancia, ¿no? Y ya no movernos desde el miedo. Mientras estés soltera y sola, no vas a saber cómo se siente no vivir desde esa hipervigilancia, porque obviamente no vas a estar en modo hipervigilancia contigo misma. No es necesario. Solamente en vínculo es donde vas a entender mejor esta dinámica. Ahora, quiero cerrar con esto y es que no te quiero incitar a que no sientas química o a que no te dejes llevar por esa atracción del primer momento, pero lo ideal sería que una vez sientas esa química y esa atracción, puedas integrar a la conciencia dentro de eso y no te dejes llevar nada más por esa química inicial. Porque el amor no es nada más encontrar a alguien que te guste, ¿no? Y que admires también posiblemente, sino más bien encontrar a alguien que tenga valores alineados a los tuyos y no solo a los tuyos actualmente, sino a esos valores que quieres fortalecer para convertirte en esa nueva persona que ya no elige desde el miedo, ¿no? Y desde la hipervigilancia y el control excesivo al otro. Nos vemos mañana.